Que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. La gracia de Cristo me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue Cristo a mi ser al rendir todo a él. Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios estamos aquí otra vez para compartir el mensaje de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y quiero aclarar en cuanto a cuando me refiero a esta serie, lo hago simplemente como una expresión de vocablo. Una serie tiene que ver con decir 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, hago esta aclaración porque si no luego el Sanedrín me va a llamar a cuentas a decir que donde en la Biblia aparece la palabra serie y que estoy yendo totalmente en contra de la doctrina de Cristo. Entonces solamente vale la pena hacer la aclaración. La serie es porque uno tras otro mensaje estos mensajes, el título principal es o el tema principal es discípulo. Y bueno, estamos en el día de hoy queriendo compartir algo que está ahí en Mateo capítulo 17, versículo 24 en adelante, donde la palabra de Dios dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Esa manera de pregunta. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, y quiero subrayar esto, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es la cita que está ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27. Solamente me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuanto a este suceso, en cuanto a lo que narra ahí directamente acerca de los impuestos. Por mucho que odiemos los impuestos, por más que el sistema fiscal sea corrupto e injusto, y aunque creamos que hay cosas mucho mejor hacia dónde podría ir nuestro dinero, la Biblia ordena, sí, nos ordena que paguemos nuestros impuestos, y no solamente los impuestos. Tú puedes ir ahí al libro de Romanos, capítulo 13, del 1 en adelante, donde enfáticamente Pablo habla de someterse a las autoridades de esta vida, de este mundo. ¿Por qué? Porque esas autoridades son puestas por Dios. Dice Pablo: por tanto, el que se opone a los ordenamientos de esas autoridades, al Señor se opone. El único caso en el que estamos autorizados a desobedecer al gobierno es cuando nos dice que hagamos algo que prohíbe la Biblia. Ojo con esto, y hay que entenderlo en su justa dimensión. La Biblia no prohíbe el pago de impuestos. De hecho, la Biblia nos anima a pagar impuestos y a estar sujetos a las ordenanzas del gobierno. Por tanto, debemos sujetarnos a Dios y su palabra y pagar nuestros impuestos. Los cristianos sabemos que todo lo que tenemos en última instancia le pertenece a Dios. Somos administradores y estamos llamados a invertir nuestro dinero y otros recursos en las cosas que tienen valor eterno.
estamos llamados a proveer para nuestras familias. Fíjate, esto es fundamental, importante. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esto es un ordenamiento directo de nuestro Señor y es responsabilidad de los varones, en el caso de un hogar, de una familia, el estar trayendo la provisión a la familia. Cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea la situación, y uno puede entender que hay ocasiones en que el trabajo escasea, que hay ocasiones en que las circunstancias, situaciones no permiten cumplir con esto, pero es una obligación, porque de otra manera muchos tranquilamente lo que hacen es mandan a trabajar a la mujer y ellos se encargan de la casa. Eso no es el plan de Dios, y esto sí es importante, y es una manera de sujetarnos a los ordenamientos, a lo que el Señor está mandando. También dar generosamente, 2 Corintios capítulo 9, 6 versículo 8, el que nada más nos gusta leer cuando leemos lo de la ofrenda, cuando hablamos acerca de la ofrenda en el culto dominical, en el servicio al Señor. Casi siempre nada más dice, nada más leemos: cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces lo que diga tu corazón es eso, pero no leemos que un versículo antes dice: el que da generosamente segará. O sea, es un principio, el principio de la siembra y la cosecha. Dice: dar generosamente, 2 Corintios 9, 6, 8. También es aconsejable ahorrar, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Y es perfectamente aceptable gastar dinero en nosotros mismos y dar gracias a Dios por sus buenas dádivas. Santiago 1:17, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, etcétera, etcétera. Y Colosenses capítulo 3, versículo 17. El pago de los impuestos es el deber del ciudadano, y los cristianos estamos llamados a ser buenos ciudadanos. Sin embargo, los cristianos son en última instancia ciudadanos del cielo, y esto nadie lo puede negar, ni nadie puede ir en contra de ello. La reducción de la carga fiscal en esta vida debe tener como objetivo invertir en el reino de Dios para la eternidad. Y bueno, solamente como mencioné, era una breve reflexión en cuanto a lo que significaba y específicamente el asunto que trató ahí nuestro Señor, ahí con Pedro, en cuanto al pago del impuesto, el impuesto que se pagaba en el templo, y que después vuelve a tener de alguna manera una relación allá adelante en Mateo capítulo 22, cuando ahí de una manera abierta, ya como lo vinieron haciendo a lo largo de todo su ministerio, los fariseos, los escribas, utilizando a todos para tentar al Señor, para obligarlo a caer en errores, se vuelve a mencionar ahora ya los impuestos directamente al gobierno. Y bueno, tú conoces la historia, y llegaremos y ya tendremos oportunidad de reflexionar en cuanto a la contestación del Señor. Pero lo cierto es que en este pasaje, desde este pasaje, y hablando acerca de cumplir responsablemente ante cualquier autoridad, sea la autoridad incluso dentro de nuestra hermandad, porque los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los maestros, todos aquellos instrumentos que Dios ha utilizado, y como dice por ahí en Corintios, habla y dice, incluso cuando no hay ancianos, recomienda algo permíteme rápidamente buscar aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, mira lo que dice Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es una parte de una sujeción, es parte del respetar una autoridad. Y como dije antes, tanto las autoridades incluso de nuestra hermandad, uno tiene la responsabilidad y el compromiso, la obligación, si quieres verlo así, de sujetarse. Y de la misma manera, uno tiene que sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Aunque la autoridad sea corrupta, aunque la autoridad no sea lo que nosotros queremos, dice ahí que nos debemos, en Romanos 13, que nos debemos someter a ello. Ahora,
algo bien importante que nos muestra este pasaje y que es donde quiero yo llevar o centrar la enseñanza en este día. Dice, cuando sucede, dice ahí, pregunta nuestro Señor, versículo 25, regresando ahí a Mateo, en el capítulo 17, dice, Él dijo, sí, y al entrar en casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Y aquí quiero hacer una pausa. Antes de hacer una reflexión en cuanto a lo que estoy tocando, lo que voy a tocar, quiero hacer una pausa. En ese momento y durante todo su ministerio, nuestro Señor tenía las armas, las herramientas, tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la soberanía, tenía muchísimas cosas más para demostrar que era el Hijo de Dios y para negarse en muchas circunstancias y situaciones, incluso hasta responder. Pero en este pasaje en particular que estamos analizando en el día de hoy, hay algo que me llama la atención. Él menciona, dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús dijo, luego los hijos están exentos. Él era parte del pueblo de Israel, pero no solamente era parte, él es el rey, era el rey de Israel. Que no lo reconocieran era otra circunstancia, pero él bien pudo haber citado Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 en adelante. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, porque todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra son tuyas. De ti procede el poder, la grandeza, etcétera, etcétera, la victoria y todo lo demás. Y no lo hizo. Pudo mencionar que él era el hijo del Dios de esta galaxia, que todas las cosas le correspondían a él y que por tanto estaba no solamente exento de los impuestos y de muchas cosas más, sino que además él tenía la autoridad para determinar, para decidir cualquier cosa que tuviera que llevarse a cabo. Y en lugar de eso, y aquí está el punto, dice, sin embargo, nota versículo 27, sin embargo, o sea, a pesar de que Jesús se está hablando, se está sujetando a una situación de que él como hijo era exento de esto, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Sin embargo, para no ofenderles, y después las instrucciones que le da a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué es la manera que nos está enseñando en que nosotros debemos actuar ante cualquier tipo de autoridad? Y creo que la respuesta, o una de las respuestas, según mi perspectiva, pudiera estar equivocado. Según mi perspectiva es que en esta vida, el discípulo actúa prudentemente ante las autoridades. ¿Y qué es actuar con prudencia? ¿O por qué debemos pensar en actuar con prudencia? Bueno, déjame compartirte en cuanto a lo que específicamente debes de significar la prudencia en nuestra vida. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la virtud que dispone al espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Son por tanto actos de prudencia el juicio sobre el cual es la acción más adecuada para alcanzar el bien y el mandato para llevarla a cabo. La prudencia se basa en la memoria del pasado, el conocimiento del presente y hasta donde al hombre le sea posible en la previsión de las consecuencias de las decisiones. Indica la medida justa de las demás virtudes entre el exceso y el defecto, entre la exageración y la carencia o la mediocridad. La prudencia está relacionada con la inteligencia, más aún radica, según enseña la tradición filosófica, es la razón práctica, es decir, en la razón en cuanto que se orienta y vuelca hacia la praxis, hacia la acción, pero presupone el deseo y el amor del bien.
Es esto lo que distingue la prudencia de la astucia y también de esa prudencia de la carne o de los deseos de la carne, que eso es lo que habla el apóstol Pablo específicamente en Romanos capítulo 8 versículo 6. La de aquellos que tienen inteligencia, pero procuran no utilizarla para descubrir y amar al Señor. La verdadera prudencia es la que permanece atenta ante las insinuaciones de Dios y en ese vigilante escucha recibe en el alma promesas y realidades de salvación. Mira lo que habla la Escritura, Proverbios 16:21 establece: el sabio de corazón será llamado prudente. En la Sagrada Escritura, la prudencia aparece en primer lugar como una propiedad de Dios, o sea, la prudencia pertenece a Dios. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad. Mía la inteligencia, mía la fuerza. La fuerza es lo que dice Proverbios capítulo 8 versículo 12 al 14 en la Biblia de las Américas. Job exclama: con él, o sea, con Dios, está la sabiduría y el poder. De él la inteligencia y el consejo. Job capítulo 12 versículo 13. En consecuencia, es Dios el que concede la prudencia al hombre. Esta es, ante todo, un don de Dios, una gracia. Jehová es el que da la sabiduría. De su boca nacen la ciencia y la prudencia. Proverbios capítulo 2 versículo 6. Para alcanzar la sabiduría son necesarias, en primer lugar, la oración y la meditación de la palabra de Dios. Por eso hay que orar, por eso hay que meditar en la palabra para poder encontrar la prudencia en su justa dimensión. En Cristo, la sabiduría de Dios hecha carne, encontramos la prudencia perfecta y la perfecta libertad. Con sus obras nos enseña que la prudencia dicta que convirtamos la vida en un servicio a los demás, amigos y enemigos por amor al Padre. Con su muerte en la cruz nos muestra que la verdadera prudencia lleva incluso a entregar la propia vida en obediencia al Padre por la salvación de los hombres. Esta prudencia de Cristo parece exageración e imprudencia a los ojos humanos. Cuando manifiesta a sus discípulos, es uno de los ejemplos que muestra cómo es diferente la prudencia de Dios a la prudencia humana. Cuando manifiesta a los discípulos que debe ir a Jerusalén, padecer y morir, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos esté de ti, Señor, de ninguna manera te va a suceder esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Ahí claramente establece lo que es la prudencia de Dios y lo que es la prudencia del hombre. La medida de la nueva prudencia nos da un amor sin medida al reino de Dios, valor absoluto que convierte en relativo todo lo demás. Por eso el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dentro de lo cual viene la prudencia, ¿verdad? Y todas las demás cosas vendrán añadidas. Por el reino vale la pena darlo todo, hasta la vida misma, porque según la lógica divina, el que encuentra su vida la perderá y el que la pierde la encontrará. Esto es, hacerlo a la manera de Dios. En consecuencia, muchas actitudes que parecen prudentes a los ojos humanos, en realidad son necias, como la del hombre que acumula riquezas pero se olvida de su alma, ¿te acuerdas? O la del joven que no quiere seguir a Cristo porque tiene muchos bienes, o la del siervo que guarda su talento en lugar de hacerlo fructificar para el Señor. Son conductas imprudentes que tienen su raíz en la falta de libertad, en la esclavitud voluntaria con respecto a los bienes materiales o con respecto a muchas comodidades, lo que he llamado continuamente la espera de comodidad, que eso es lo que realmente nos duele que nos quiten, ¿verdad? Entonces, solamente algunos, para ser prudentes, no basta con deliberar, aconsejarse bien y juzgar rectamente lo que debe hacerse. Es preciso poner en práctica lo que se ha juzgado conveniente. No hacerlo, omitirlo, sería imprudente. Este acto que consiste en poner por obra lo que ha de hacerse es el acto propio de la virtud o de la cualidad o de la característica de la prudencia. Por eso puede definirse la prudencia como la virtud o la cualidad de la función imperativa de la razón práctica que determina directamente a la acción.
Es precisamente aquí donde puede apreciarse la íntima relación entre la prudencia y la libertad. Para poner en práctica lo que se ha visto conveniente, es necesario no dejarse atenazar por el miedo, por la pereza, por la apatía, ni por ningún lazo que nos tienda en último término, el egoísmo o la soberbia. Si bien puede ser conveniente saber esperar para aconsejar y deliberar, una vez que se ha tomado una determinación, hay que ponerla en práctica con rapidez y diligencia. Aquí la palabra diligencia, de díligo o amar, dice más bien de lo que puede entenderse en el lenguaje corriente. Se trata de actuar con rapidez, movidos por el amor al bien. Otra de las cosas que podemos entender y vivir y que podemos llevar a cabo es entender en algunas circunstancias todo lo que la Escritura aconseja en cuanto a lo que debe uno de llevar a cabo en la prudencia, y específicamente en lo que estamos hablando, que deberíamos actuar prudentemente ante las autoridades. ¿Para qué? Lo hacemos para glorificar a Dios. Y para ello permíteme compartir algunos versículos que tienen que ver con esto, con lo que estoy hablando, con la prudencia misma. Mira, dice ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 5, un texto que me encanta, lo he repetido muchas veces. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No la prudencia humana, humana resultado de tu experiencia, de tus habilidades, de tus talentos, de tu conocimiento. No, dice primero fíjate del Señor. Completamente hay que sujetarnos al Señor. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Fíjate, es bien clara la Escritura, es bien claro lo que dice. No hables a oídos del necio. Cuando nosotros no queremos oír, cuando nos aferramos a nuestras ideas, aún tratándose de doctrina, cuando nosotros nos aferramos y no queremos ver todo el panorama global, no queremos ver lo que esto puede afectar a otros, entonces entramos en una necedad. Y dice ahí, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mira, nota cómo es una característica que va de la mano, la prudencia de la sabiduría, de la inteligencia, del temor a Dios. Con sabiduría se edificará la casa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjate, temor a Jehová es respeto y reverencia. Esa es la sabiduría, pero dice así, que la sabiduría edifica la casa y con prudencia dice que se va a afirmar. O sea, es increíble. Ahora, ¿por qué es necesario actuar prudentemente? Pablo contestaría en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la diferencia entre ser cristiano o ser de esta vida o de este mundo, o seguir los valores de esta vida o de este mundo, y nosotros siguiendo los valores de Dios. Dice Pablo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es lo que nuestro Señor habló ahí en Mateo capítulo, en el Sermón del Monte. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que debe hacer diferencia. Y si te estás preguntando por qué es que estoy hablando de prudencia y por qué esto nos puede ayudar, bueno, mira lo que dice el mismo maestro en Mateo capítulo 10, versículo 16, hablando ahí a los discípulos lo que iban a encontrar, pero también hablándonos a nosotros de lo que vamos a encontrar, y que tiene relación con lo que acabo de leer, que expresó Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 15, donde dice que en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, el Señor, cuando manda a los discípulos, dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, fíjate, prudentes como serpientes y sencillos como paloma.
Y esta es la realidad de las situaciones, esta es la realidad de lo que hoy día estamos viviendo, de lo que hoy día estamos pasando. Y creo que una de las cuestiones que debemos considerar y que debemos atender y que debemos poner en práctica en nuestra vida, y que es el equivalente a ser luminarias, a ser la luz del mundo en cuanto a la conducta, en cuanto al camino, en cuanto a la manera en que nos conducimos o nos debemos conducir los cristianos, y mayormente aquellos que queremos ser verdaderamente discípulos del Maestro, es que nuestra vida debe ser prudente. Debe existir en nuestra vida prudencia. Debe existir en nuestra vida una forma, una manera de cuidado, detente. No significa que no tengamos en el momento que reflexionar o hablar acerca de los asuntos de esta vida y si van en contra de las cuestiones de Dios. Y particularmente aquí quiero referirme a las autoridades. Pablo habla claramente ahí en Romanos capítulo 13, del versículo 1 en adelante, acerca de lo que debe significar para nosotros someternos a las autoridades. Y Pedro también habla: honrad a todos, temed al rey, etcétera, etcétera. La Escritura habla y está consciente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque las autoridades son puestas por Dios. Y quiero tocar en particular un punto que ocurrió casi al inicio de esta cuarentena, casi al inicio de cuando recibimos la instrucción de parte del gobierno de quedarnos en casa. Y particularmente cuando se nos instruyó a que no hiciéramos o tuviéramos la reunión de adoración los días domingo. ¿Y todo por qué? Y yo quiero particularmente tocar, porque en verdad que yo creo que a veces exageramos la nota, o a veces estamos en el canal equivocado. Cuando yo escuché, fue el lugar donde yo me reúno, simplemente como un miembro más, donde yo me reúno, yo de inmediato escuché: no, ¿por qué vamos a dejar de reunirnos? Es que hemos de obedecer más a los hombres que a Dios. Para empezar, esa situación que pasó con Pedro y Juan es una situación específica. Ahora, si tomamos en cuenta o queremos hablarlo en su contexto original, en su contexto de lo que pasó ahí Pedro y Juan estaban siendo de alguna manera presionados, estaban siendo exigidos, no tanto por la autoridad romana, que esa sí era el gobierno, y que el pueblo de Israel estaba sujeto a la autoridad romana. Lo que ellos, de quien ellos estaban escuchando la reprensión, era de los líderes religiosos, era de los mismos que estuvieron fastidiando todo el ministerio de nuestro Señor. Y no es lo mismo hablar de los líderes religiosos que hablar de una autoridad a nivel gobierno. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos son los que les exigieron y les dijeron y tuvieron el concilio y se juntaron para decir: es que lo que están haciendo es que están obligando al pueblo a creer que de verdad Jesús es el Salvador, y etcétera, y etcétera. Ellos fueron los que dijeron: no tienen que predicar el nombre de Jesús. Yo no recuerdo que en ninguna manera de parte del gobierno nos hayan obligado, nos hayan dicho a no prediquen el nombre de Jesús, o nieguen o no confiesen a Jesús. No. Fue una medida sanitaria, fue una medida que había que tomar con mucha prudencia. Y en lugar de actuar prudentemente, yo vi que a partir de las redes sociales, porque nos encanta, nosotros los cristianos nos encantan, ya lo he mencionado, las redes sociales para exhibir a veces nuestro enojo, nuestra inconformidad, y que en muchos de los casos puede tener razón, pero a veces no es la manera prudente de hacerlo, porque caemos en lo mismo que ha caído muchísima gente en esta vida, de que si el gobierno, que si la 4T está desmoronándose, que si aquello, que si lo otro, o sea, estamos actuando igual. Y luego escribimos nuestra capa de religiosidad diciendo: no debemos obedecer a los hombres, tenemos que seguir a Dios y nos vamos a seguir reuniendo. Eso no es prudencia, es simplemente una cuestión de prudencia. Era simplemente una cuestión que nos indicaba tener que seguir ciertas normas por seguridad, no solamente individual, sino una responsabilidad en común, una responsabilidad comunal, si la puedo llamar de alguna manera. Y nosotros nos sentimos ofendidos y nosotros nos sentimos atacados y escribimos una serie de cosas. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que muchos
muchos, y yo me incluyo, nos pusimos a trabajar de otra manera. Si queríamos compartir enseñanzas, si queríamos compartir mensajes, bueno, pues hay que aprovechar los recursos, y aquí es donde se pueden utilizar de una manera aceptable las redes sociales. Entonces empezamos a utilizar las redes sociales y de verdad, ya lo he mencionado antes, yo veo una cantidad como nunca antes la había visto. ¿Por qué? Porque la prudencia nos llevó a darnos cuenta que no nos estaban cerrando las puertas, como muchos alegaron, nos están cerrando las puertas del cielo, las puertas de la iglesia. Y te digo una cosa, independientemente de que estoy hablando de la manera positiva, de que muchos hermanos, yo veo mensajes en la mañana, en la tarde, en la noche, solamente los que están en esa esfera de comodidad, que lo único que les gusta es estar copia y pegue. Esos hermanos que tienen responsabilidad ministerial, que son predicadores en una congregación, que son ministros en una congregación, qué fácil es, copie y pegue. Yo algún hermano o hermana que me manda copia y peguen, ¿sabes qué? Ni lo veo. Y no estoy menospreciando los mensajes, porque hay mensajes verdaderamente fabulosos. He tenido la oportunidad de escuchar unas prédicas increíbles. Y le doy gracias a Dios por tantos grandes instrumentos que tiene el Señor, en los cuales no me incluyo. Simplemente soy un siervo que está compartiendo y nada más. Pero le doy gracias a Dios. Pero yo creo que muchos hermanos ministros, muchos hermanos predicadores, y esto sí voy a enfatizar porque yo he llevado a cabo este ministerio durante más de 20 años. Y créeme que a mí lo que me encanta no es estar predicando en el púlpito domingo y miércoles y se acabó. No, a mí lo que me gusta es el trabajo diario. Lo que me gusta es estar con los hermanos en sus casas, en sus domicilios. Lo que me gusta es salir y tocar puertas para evangelizar. Lo que me gusta es hacer un trabajo de campo. En mi trabajo secular, también los tiempos que siempre fui un gerente no de escritorio, fui un gerente de campo. Pero yo no estoy hablando de mí, ni es lo importante, lo que estoy viendo. Y por eso lo estoy mencionando, porque lo que he hecho es por la gracia de Dios y para honra y gloria de Dios. Pero lo que estoy mencionando, y que tal vez sobre todo aquellos que vi que se desgarraron las vestiduras, que se echaron silicio y ceniza y todo, y no sé cuántos más, porque el gobierno nos estaba quitando el cristianismo, yo creo que muchos de ellos lo que no les gustó fue que les quitaran la esfera de la comodidad. ¿Cuál esfera de la comodidad? Pues qué fácil, llegar el domingo, llegar el miércoles o el jueves, predicar y medio cumplir con una responsabilidad que va más allá de 2 reuniones en la semana. Y peor aún, no sé cómo no hemos aprendido, no sé cómo muchos no veo que despertemos, de que si podemos aprovechar esto, así como he dicho, que muchos están tirándose a la hamaca, a la esfera de comodidad, no quieren salir. Qué fácil que los hermanos llegan, los veo el domingo, los veo el miércoles y los demás días a todo dar. Y por eso es que muchos miembros en las iglesias nos hemos vuelto cristianos de domingo y algunos tal vez de entre semana, un día a la semana. Ayer hablábamos y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada miércoles o cada domingo. No, ¿verdad? Estoy loco. Dice, tome su cruz cada día. Y si tú vas a Hechos capítulo 2, tanto que abogamos acerca de la doctrina de los apóstoles, pues ahí donde dice Hechos 2:44 en adelante, cuando habla y dice, ¿cuándo estaban juntos los cristianos? ¿Cada domingo? ¿Cada día de servicio? No, todos los días. Y no solamente la actividad de estar reunidos y escuchar la doctrina de los apóstoles, esa doctrina aprendida de nuestro Señor Jesucristo. Después ya vinieron todo lo que conocemos del Nuevo Testamento, pero la doctrina de los apóstoles era todo esto que estamos viendo, esto que estamos analizando, esto que hemos venido hablando acerca en estos mensajes. La doctrina de Jesús directamente dada a los apóstoles. Y esta es una enseñanza. Me encanta esto, porque pareciera ser un pasaje así, muy breve, sí, tenemos que cumplir, hay que pagar los impuestos. No, mira, ve la sabiduría que tiene aquí. Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo luego, los extraños están exentos. Él pudo, como dije al principio, él pudo decir no pago, pero no lo hizo. Al contrario, me encanta esto. Y me voy a permitir leerlo
leerlo en algunas otras versiones, porque de verdad es ilustrativo solamente. No quiere decir con esto que estemos tratando de ir más allá de lo que está escrito. Dice la Reina Valera, sin embargo, para no ofenderles, fíjate, la Reina Valera dice, para no ofenderles, o sea, él vio el bien común. Eso es actuar con prudencia. Ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí. En la traducción lenguaje actual. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques, y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Voy a repetir 1000 veces pez, porque van como 5 o 6 veces que me equivoco. En lugar de pez digo paz. En la Biblia de las Américas dice, sin embargo, para que no los escandalicemos, fíjate, ve al mar, echa el anzuelo y todo lo que sigue, ¿no? De sacar para los impuestos. La Nueva Versión Internacional, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. La Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Ya hasta aquí voy a parar. Creo que con 4 o 5 que leí es una muestra de que el Señor que estaba haciendo, lo que Él mismo instruyó allá en los libros de los Proverbios, lo que Él mismo va a instruir a través de Pablo o a través de los escritores de ahí de las cartas del Nuevo Testamento. Debemos actuar con prudencia. Con prudencia se logran muchas cosas. Con prudencia, sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y en otra versión dice, sed astutos como serpientes. O sea, la prudencia tiene que ver con astucia. ¿Por qué? Porque necesitamos que pasaran todas estas cosas para darnos cuenta de que realmente hay muchas cosas que hemos dejado de hacer. Y aquí me estoy dirigiendo a todos que tenemos una responsabilidad, un compromiso, como ministros, como predicadores, como ancianos, diáconos, si es que existen, o en varias congregaciones que existen, de que esto no estamos haciendo lo suficiente, que hay muchísimo trabajo en el reino de Dios. Y que esta pandemia, este tiempo de reclutamiento, este tiempo que nos alejaron de la iglesia los domingos, era un tiempo, o está siendo un tiempo para aprovechar, poder llegar a muchísima gente con el evangelio, con el mensaje de Dios para salvación. Y que si nosotros actuamos con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, con astucia, muchas de las cosas que nos aparentemente nos limitaron o aparentemente nos quitaron, en realidad ha sido la manera o la forma de poder estar haciendo cosas que antes no nos hubiéramos imaginado. Eso es la prudencia. Y me gusta quiero terminar con esta historia porque en verdad que hay cosas que tienen que pasar para darnos cuenta de muchísimas cosas que no estamos haciendo y que estamos haciendo y que deberíamos hacer, hermanos. Esto es solamente el compartir esto. No tiene ninguna intención de molestarte, no tiene ninguna de ofenderte, menos tiene la intención de caer en controversias, de que si esto, que si lo otro. Ya lo he dicho, soy enemigo de eso. Y si me escribes para decirme o para hostigarme en cuanto a eso, no te voy a responder. Lo que pueda servirte de este mensaje, utilízalo. Lo que no, tíralo a la basura. Y si de plano te fastidio, puedes borrarme. No hay problema. Lo hago solamente porque tenemos que despertarme. Estoy primero yo, hermano. Primero yo. Y yo creo que por eso termino con esa historia, hablando de que el discípulo actúa con prudencia ante las autoridades de este mundo y ante cualquier tipo de autoridad. Había una familia en lo alto de una montaña, una familia enormemente pobre, hablando materialmente, una familia que tenía, dentro de toda su pobreza, tenía una vaca. Y esto creo que es una referencia a un libro que por ahí existe que se llama La Vaca, pero yo lo había escuchado, antes de leer el libro lo había escuchado. Y esta familia estaba pues de alguna manera muy tranquila, muy conforme, porque a pesar de ser tan pobres materialmente hablando, esta familia estaba feliz porque con la vaca les daba leche, les daba queso, les daba la ocasión de poder sobrevivir y hasta les daba la ocasión de presumir ante algunos vecinos de que ellos, por lo menos dentro de la pobreza, tenían una vaca.
Y entonces acertó a pasar por ahí un sabio con un joven. Y cuando ellos pasaron y vieron la situación, la condición en que vivía esta familia, bueno, pues se lamentaron en cuanto a no tener otros recursos. Pero aquellos lo recibieron de verdad con mucho fraternal amor y les compartieron, dentro de lo que tenían les compartieron, y el sabio y el joven estuvieron felices, y finalmente al otro día se marchó el sabio y el joven. Y entonces el joven le preguntó al sabio, deberíamos hacer algo más, porque es increíble que esta familia vive feliz, vive contenta, está agradecida con tener su vaca. Y entonces el sabio dijo, bueno, ahora vas a regresar y sin que ellos lo noten, lo que vas a hacer es que esa vaca la vas a llevar y la vas a tirar al barranco. Y aquel joven espantado, aquel joven asombrado dijo, ¿cómo es posible que usted, que está reconocido como un sabio, me esté pidiendo que yo les quite la fuente de su alimentación, la fuente de su pequeña riqueza a esta gente? Y el sabio le dijo, tienes que hacer lo que te mando. Y entonces el joven, triste y cabizbajo, fue. ¿Y sabes qué? Llevó la vaca y la aventó a la barranca. Regresó llorando allá con el sabio y se fueron. Pasó un año. Y al año, el sabio y el joven atinaron a regresar otra vez ahí. Y cuando regresaron, ¿qué crees? La casa había cambiado. Ni siquiera la podían reconocer. Ahora tenían hortalizas, tenían sembradíos, tenían árboles frutales, tenían muchísimas cosas más. Y la casa estaba totalmente renovada, hasta había un vehículo a la entrada de la casa. Y el joven no lo podía creer. ¿Por qué? Si les tiré su fuente de riqueza, su fuente de alimentación. Y entonces llegaron ahí y otra vez fueron recibidos fraternalmente, alegres y contentos, gozosos como la primera vez, pero ahora doblemente contentos. Y entonces el joven no se pudo contener y les preguntó, oigan, ¿y dónde está la vaca que tenían? Y ellos le dijeron, no sabemos. Un día, precisamente después de que ustedes se fueron, la vaca desapareció. Es más, en un momento pensamos que ustedes habían llevado la vaca, pero nos damos cuenta que no fue así. Después nos dimos cuenta que no había sido así. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces empezamos a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y alguien se le ocurrió, bueno, por ahí tenemos algunas semillas, ¿por qué no sembramos? Y alguien dijo más, ahí tenemos otras semillas, ¿por qué no sembramos? Tenemos campo, tenemos agua, ¿por qué no hacemos? Y empezaron. Y finalmente, ya no solamente había provisión para la casa, sino para vender, para hacer negocio, para hacer comercio y todo lo demás. Y esto nos llevó a la prosperidad. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Y cuál es la moraleja hablando de lo que nos enseña nuestro Señor acerca de la prudencia? ¿Sabes qué? Gracias a Dios por esta pandemia. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios por este aislamiento. Este confinamiento en el hogar, cuarentena. Gracias a Dios por eso. Porque ¿sabes qué? En aquellos que queremos realmente escuchar la voz de Dios, nos está dando la ocasión para darnos cuenta de que hay muchísimas cosas más por hacer, y básica y principalmente de poder compartir la buena nueva a muchísima gente. Que eso realmente, o lo que realmente debería ser nuestra misión. Y gracias a Dios que a muchos nos quitaron la vaca. Tal vez haya quienes todavía están lamentando. ¿Dónde está mi vaca? Ya quiero regresar. Anhelo para honra y gloria de Dios. Anhelo regresar a predicar los domingos o los miércoles. Gloria a Dios, si tienes esa idea. Pero no tienes que regresar. Todavía. No tienes que estar pensando en cuándo regresamos. Puedes empezar a hacerlo ya. Con las herramientas, con los instrumentos que tengas a tu alcance. Pero siempre va a haber una manera. Y lo primero es, hay que ponernos en manos de Dios. Y que Dios nos dé la sabiduría y nos dé la prudencia para efectivamente llevar a cabo las cosas que tenemos que hacer. Un discípulo actúa prudentemente ante las autoridades. Y esa es mi oración. Gracias por estar aquí otra vez, a quienes pudieron conectarse. Gracias a quienes van a ver el video o tienen oportunidad. Recuerden que esto es solamente para honra y gloria de Dios, y si es para edificación, gloria a Dios.
Gracias, nos vemos mañana. Recuerda, todos los días, 4 de la tarde, estamos conectados a través de Experiencias Cristianas en Facebook. Mientras tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones.